que nos grabe para precisamente hablar de eso, de ese juego perverso aquí en los Estados Unidos en cuanto a las declaraciones. Hay muchas cosas que no quedan claras, Paco, muchas cosas que no quedan claras y que ha planteado Jaime con mucha fuerza. El actuar de la fiscalía, muchas pruebas que se quedaron sobre la mesa, la llamada bala de plata que nunca sacaron. Yo me quedé con un muy mal sabor de boca, puesto que hemos revisado como periodistas ustedes, tú Paco, tú Jaime, muchos periodistas hemos revisado este caso durante décadas, ¿no? O sea, ya vamos años leyendo libros, revisando declaraciones, revisando pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú has publicado libros sobre el caso y estás convencido con las pruebas que has obtenido de obviamente la vinculación que tuvo García Luna con el crimen organizado, ¿no? Hay pruebas y la pregunta que me salta en estos momentos a mí es, ¿por qué chingados, y disculpen usted que sea tan vulgar, ¿por qué chingados no sacaron las disquefotos que tenían? ¿Por qué chingados no sacaron los 3 videos que Olga Warnat aseguró vio, en donde García Luna, dice Olga Warnat, hablaba de Felipe Calderón con una bola de criminales y le pedía precisamente a jefes del crimen organizado dinero? ¿Dónde están esos videos? ¿Por qué fueron solamente testimoniales? Sí que bueno que Sarita Comatiredi sea muy buena fiscal y todo, pero ¿por qué asume la fiscalía? ¿Por qué asume el Departamento de Justicia? ¿Por qué asume el gobierno de los Estados Unidos que basta con los testimoniales? ¿No sería mejor presentar toda la información como se debe? ¿No sería mejor pues decir, a ver, aquí están los testimonios, pero aquí están los videos y aquí están las fotos? Yo imagino que si ese fuera el caso, Paco, no tendríamos a un jurado en estos momentos exigiendo más pruebas, no llegando a un acuerdo, cuando para muchos de nosotros es más que evidente la culpabilidad de este sujeto. No, Toño, mira, primero, Jaime y yo partimos de lo mismo, hacer una revisión del pasado. Yo parto de la revisión de la formación de cárteles, y cómo llegamos hasta aquí, y nos vamos a enterar de cosas muy desagradables que tienen su origen, una parte en los militares, en las altas cúpulas, y la otra en la presidencia de la República, y ahí llevas a todo lo demás, ¿sí? Hay que hacer una revisión. Hoy está en juicio Genaro García Luna, pero hemos tenido cualquier cantidad de capos del nivel de García Luna, menos conocidos, insertos en el gobierno federal. Yo les platicaba el caso de Abelardo L. Rodríguez, pues tienes al presidente de la República controlando el narcotráfico y considerado el primer embajador de la mafia en México. Es decir, sí hay que hacer una revisión del pasado, la podemos hacer, es decir, no puede ser una revisión sola, sino una sombrilla de la que se desprenden rayos que nos van a guiar por todos lados, hasta que le encontremos, por lo menos no la salida, porque es muy complicado. Los chinos, los sudamericanos han encontrado que es muy complicado. Sí, mientras tengamos una sociedad en Estados Unidos de consumo como la tenemos, va a ser muy complicado, pero sí podemos partir de bases sólidas para encontrar o buscar las raíces podridas del fenómeno, y todo va a ser desagradable porque nos va a llevar, sí, a gobernadores, diputados, senadores, y vamos a entender que los capos solo son una parte alterna, son los gerentes, una especie de gerentes del crimen organizado, no solo narcotráfico, ¿no? Son una especie de gerentes que cuidan el negocio a personas que controlan la vida política de este país. Y vamos a concluir eso, que nacemos o vivimos en un país que tiene raíces podridas y que si no las arrancamos de raíz, empezando, por ejemplo, con un juicio a un expresidente o dos, o a un personaje de la altura de Genaro García Luna y algunos otros fiscales, exprocuradores, como los quieran llamar, si no le entramos ahí, pues el problema va a ser solo resuelto como un maquillaje, así que no vamos a encontrar la salida, y dentro de 10 años o 15 o 20 vamos a estar platicando lo mismo, o quienes nos sucedan van a platicar lo mismo. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no hicieron esto? Así que hay que buscarle las raíces a todo, un lado por el gobierno, el otro lado por la iniciativa privada, las farmacéuticas, el otro lado, ¿por qué? Por los funcionarios de gobierno y por la cúpula militar. Así que es una revisión del pasado. Cada quien
tiene una partecita y esa partecita la tiene que reconstruir el gobierno. Yo en ocasiones, mira, cuando salió mi primer libro, yo recuerdo que dos subprocuradores me preguntaban, pero ¿cómo obtuviste estos datos? Y yo digo, no puede ser que tengamos en la Procuraduría gente que no conozca la historia del narcotráfico, cuando este país está bañado en narcotráfico. Pero así es. Es decir, parte del problema crece, sí, por la impunidad, eso es cierto. Eso no hay duda. Cuando Adolfo Ruiz Cortines decide perdonar a todo el equipo alemanista que venía con acusaciones serias de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de manejo del narcotráfico, del manejo de una policía política para usos privados, y él decide, el mismo presidente Ruiz Cortines lo denuncia primero en la campaña, después en la toma de posesión, incluso decreta algunas leyes para combatirlo, pero la verdad es que nunca se aplican. Y nace que la impunidad. Entonces, pero te decía, mientras tengamos funcionarios que no conozcan el pasado y que no se atrevan a hacer una revisión y tengamos autoridades que no se atrevan a juzgar, tenemos un poder judicial que está echado a perder desde siempre. Ernesto Zedillo lo renovó completo, pero lo renovó para someterlo porque aquel poder judicial, aquella Suprema Corte rendía honores a Carlos Salinas de Gortari, si no lo renovó con una idea de darle independencia judicial, sino de cambiar las cosas para seguir igual, para que la nueva corte no tuviera los tintes salinistas, pero respondiera a los intereses del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que venía con un grupo muy débil, con un grupo que no podía hacer frente a un expresidente. Entonces, por eso urge revisar el pasado. Y por el otro, mira, Estados Unidos, bueno, lo habíamos advertido también, Estados Unidos monta un show propio, un espectáculo, que esos son en parte los juicios por jurado popular, monta un espectáculo de acuerdo con sus intereses. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Es decir, castigar, pero no castigar tanto, porque Genaro García Luna finalmente sí tiene cosas que les interesan a ellos. ¿Qué les interesa? El dinero, no, el dinero se lo quedan, porque ellos controlan el sistema bancario internacional. Es a estas alturas a donde están los mayores banqueros y ellos controlan parte del mundo, ¿sí? En cuestiones financieras. Así que el dinero se lo van a encontrar mañana o pasado. Yo les explicaba, el dinero de Chapo nunca se encontró, el dinero de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, tampoco nunca se encontró, pero estaba en el sistema bancario. Entonces, ellos le pueden seguir la pista, eventualmente se la van a seguir, pero a lo que no le pueden seguir la pista y qué es lo que les interesa y que eventualmente de una u otra forma lo van a tener, es la información que tiene Genaro García Luna. ¿Qué información? Pues la de todos los políticos que van construyendo la seguridad nacional de este país y que incluye empresarios, militares y burócratas del sector judicial y claramente políticos insertos en el sistema, en el poder legislativo. Si quieren un mapa completo, ¿lo van a obtener? Claro que lo van a obtener, eventualmente, de una u otra forma, lo van a obtener, se lo van a quitar y tú sabes, siempre lo van a usar conforme o de acuerdo con sus intereses. Así lo han hecho cada que hay golpes de Estado, cada que ellos los encabezan. Entonces, no es la primera vez que nos dan un espectáculo. Nos quedan a deber, sí, sí. La cuestión es que nosotros no somos los fiscales, son ellos y ellos hacen su juego. Es un juego para ellos. Yo lo había señalado, es decir, no debemos pensar que están haciendo algo por nosotros. Lo están haciendo con su sistema, por su sistema, para ellos, y ellos tienen intereses determinados. Y así lo debemos entender, por cruel que parezca. Y debemos entender que no les interesamos, no les vamos a interesar nunca, ¿sí? Mientras sean la gran potencia mundial, porque sí son la primera potencia, hay que ver nada más el tipo de armamento y hay que ver todos los presupuestos, las bases militares. Entonces, mientras ellos sean la potencia, sean el imperio del mundo, ¿sí? Mientras sean el imperio y China intente, pero no, es decir, la penetración china todavía no es más allá de cierto límite y los rusos también, mientras siga siendo el gran imperio,
nada les va a importar. Se importan ellos, no tienen amigos, tienen intereses, y podemos ver las invasiones a Guatemala, a Panamá, el golpe de Estado en Chile, las dictaduras en Argentina, sí, las nuevas bases que permitieron los gobiernos colombianos antes de Petro. Hay que ver cuántas bases está. Es decir, mientras sea Estados Unidos ese gran imperio, nosotros no vamos a contar. Por lo tanto, tenemos que contar nuestra propia historia, tener que hacer nuestras propias investigaciones y exigir que aquí los gobiernos tomen sus propias medidas, que son las que nos afectan a nosotros, por más que estemos sujetos a Estados Unidos. Yo recuerdo, mira, cuando vivía en Ciudad Juárez, comprar un arma en Estados Unidos, ahí en El Paso, que es nada más divide el puente en la Avenida Juárez, lo divide, comprabas un arma por $50 y la cruzabas y ya no pasaba nada. Pues hoy sigue lo mismo, aunque haya un poquito más de requisitos, sigue lo mismo en Ciudad Juárez y lo mismo es en Tijuana y a cada parte de la frontera que vayas, a Nuevo Laredo, a donde vayas. Si el debate va a estar ahí, pero lo importante para mí es que tomemos medidas aquí y nosotros reconstruyamos nuestra historia por todos lados posibles que podamos hacer. No, y además, fíjense, ¿no? Exceptuando Texas, la mayoría de las armerías tienen un proceso de compra de armas, pero hay una forma en la que compra muchas veces el crimen organizado las armas acá en Estados Unidos. Mucha gente que no quiere dar sus datos, ¿no? Las expos de armas, que son muy, muy famosas en todos los estados aquí en Estados Unidos, va una persona, como hay una laguna en la ley para que los comerciantes puedan hacer su negocio, y no tengan que exigirle a la persona que vaya a comprar esa arma datos, pues simple y sencillamente la pueden vender ese día. Ese mismo día uno va a una expo de armas y si quiere una AK-47, si quiere una bazooka, la puede comprar sin ningún tipo de tapujos. Esto que nos dices, Paco, es terrible, ¿no? Que tenemos que estarnos sujetando a lo que se plantea aquí en los Estados Unidos en cuanto a vamos, a las determinaciones. Y lo estamos viendo con este juicio, con el juicio de Genaro García Luna, en el que efectivamente tenemos a dos estadounidenses que seguro, a lo mejor en la vida habían escuchado de lo mucho que se sufre en México, que seguramente tenían la idea de Spiri González en México y se acabó, ¿no? Esa como la que siempre nos están pintando de la forma más desafortunada. Y además de todo, se reservan toda esta información. Tienen, como bien dices, la información de García Luna. Digo, pues sí, pero que la compartan, que la hagan pública. Ahí está bien clasificada esa información, no, que la compartan. Y por eso le pido al equipo